percibiendo en el entorno del euro. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el informe de BlackRock alrededor de lo que está sucediendo con el empleo. Fíjense, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Fíjense cómo hay una desconexión muy fuerte entre las recesiones entre 1953 y 2008, donde el empleo fluctuaba hacia abajo. Ahora hacemos un matiz de esto, pero donde el empleo fluctuaba y tenía tendencia negativa al final, y el empleo y el comportamiento del empleo en esta crisis de 2022-23, con un comportamiento alcista. ¿Lo ven? Está fuera totalmente del rango de las recesiones desde 1953. Vale. Hay que hacer dos precisiones, porque a base de repetirlo parece que se va a establecer al final la visión de que es imposible tener una recesión porque el empleo no cae. Vámonos al gráfico de BlackRock. ¿En qué momento cae la recesión dependiendo del año? Dependiendo de cuál sea la recesión. En el momento en el que la recesión se ha comunicado como tal, como una recesión. ¿Estamos en recesión? ¿Europa está en recesión? 0,1, 0,1. No, eso no es recesión, eso es una cosita técnica que nos dicen los economistas, bueno, pero por quedar bien, pero ¿estamos en recesión? No. Punto fundamental. No estamos en recesión. Si no estamos en recesión, y lo que hay es una recesión técnica, puntual, es decir, como la que tuvo Estados Unidos en el primer semestre del 2022, es decir, nosotros vamos con 6 meses de retardo sobre la recesión llegada a Europa, 3 meses incluso, sí, 3 meses, es decir, nosotros tenemos último trimestre del 22, primer trimestre del 23, ellos tuvieron primer y segundo trimestre del 2022, un trimestre por en medio, vamos con un trimestre de retardo. Pero no estamos en recesión, porque aquella recesión fue técnica y la nuestra es técnica ahora en Europa. De tal manera que, fíjense lo que sucede, por ejemplo, en una de las recesiones, donde no sube, pero sí aguanta, sube en el estadio inicial, está entrando en recesión, sube en el estadio inicial, se mantiene alta la tasa de empleo, no de desempleo, la tasa de empleo, se mantiene alta la tasa de ocupación, y la tasa de paro empieza a caer justo cuando la recesión se ha anunciado. Oiga, es que esto es básico en economía. Es que si coges la gran mayoría de las recesiones, 1953, la clave fundamental está en que las recesiones son las que marcan el inicio de la destrucción de empleo. Vamos a hacer un poco de flashback. 2007, felices. 2008, felices pero preocupados. 2009, menos felices, acongojados. 2010, apuradísimos por si nos despiden o si la empresa cierra, pero ahí seguimos. Me deben 2 nóminas, 3, 4, 1, esto no va. 2011, en el paro. Vamos hacia atrás. En la crisis anterior de 2008 no se quedaron los trabajadores sin trabajo en el momento inicial. Se quedaron cuando el empresario vio la profundidad de la recesión que le habían anunciado y que no quería ver. Cuando vio que el mercado inmobiliario no es que se hubiese caído, es que estaban unos ticket price por debajo del 50% en algunas zonas. Es que no vendía un piso. Y entonces los tiró a la calle. La fotografía es diferente a lo que nos está planteando ahora el mercado cuando nos dice, o los bancos centrales, si no hay desempleo no hay recesión. No, es al revés. Si no hay recesión, no hay aumento de la tasa de paro. Fíjense, porque es que este gráfico de BlackRock del comentario semanal es clarísimo sobre una fotografía de recesión en el que es verdad que estamos generando un comportamiento desigual, pero que tiene 3 factores fundamentales, que son completamente diferentes a todo lo que ha sucedido desde 1953. Un coronavirus, con una inyección de dinero en el que parecía no haber mañana. Una situación de dinero embalsado y de liquidez marcada por los bancos centrales desde la anterior crisis que todavía inunda el mercado. Y una situación poblacional, sobre todo provocada por una natalidad marcada por las élites para ir destruyendo una parte de esa generación de nuevo talento que entra al mercado, en el que ahora nos encontramos que no despidas, Pepe, que luego no contratas, no despidas.
generando un gap por esos tres valores fundamentales que hacen que ahora mismo el empresario tenga más miedo que en ninguna otra recesión anterior a empezar a despedir, por si se pilla los dedos, por si se ha equivocado, por si la recesión es más leve de lo que parecía. Pero no le quepa la menor duda que, al igual que desde 1953, el movimiento cuando se declara la recesión es hacia abajo, la fotografía actual nos está marcando que hasta que no llegue la recesión no va a quedar claro. Fíjense, porque del informe le destacamos una frase. Dice: nosotros pensamos que la FED y el Banco Central Europeo aparecen como sin apreciar o minusvalorando o quitándole valor a la existencia de un daño en las subidas. En medio de todo este berenjenal de datos sobre la importancia del empleo, el aumento de salarios, en la inflación core, nos aparece una frase de BlackRock que nos refleja muy bien el entorno en el que nos estamos moviendo. Pensamos que la FED y el Banco Central Europeo aparecen en la escena ahora underappreciating, quitándole, no valorando en su conjunto al nivel que deberían, la existencia de un daño en las subidas de tipos de interés. Ojo a la frase de BlackRock, que va en el mismo camino que Bank of America, que Morgan Stanley, que Goldman Sachs. Cuidado, 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 cuidado. Alrededor de un movimiento mayor de subida de tipos que la economía ya sí no aguanta. Miren el siguiente.